¿Cómo están mis amigos? Bienvenidos una vez más a su canal Chochueno. Pues en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de trabajar en la instalación de un boiler eléctrico, en este caso de la marca Rheem, que como nos muestra las especificaciones es el modelo 89BP20S. Estos 20 quiere decir que son de 20 galones, lo correspondiente a un calentador eléctrico de 76 litros. Acorde a lo que nos dice el proveedor, funciona para dos servicios continuos y que este se conecta y se alimenta a 220 volts de corriente alterna, y en pleno funcionamiento tendría un consumo de 3800 watts. Prácticamente este video lo vamos a colocar en una instalación que es relativamente nueva, y la intención de usar un calentador eléctrico es para que me acompañen en esta serie de videos en donde vamos a hacer esta instalación casa-hogar completamente solar, es decir, todos los servicios para lavar, cocinar, calentar agua, suministro eléctrico se pretende que sea con energía solar, inclusive el transporte. Pero bueno, para llegar a él, la autonomía que buscamos realmente es un camino muy largo que voy a estar publicando en su canal Chochueno, pero por lo pronto iniciaremos dando el primer paso colocando este boiler eléctrico de 76 litros en esta instalación, desde la parte hidráulica hasta la parte eléctrica, para mostrarles cómo lo vamos a hacer funcionar. Así que si no te quieres perder esta información, te invito a que te quedes en este video. Y si esta información te ha gustado, agradecería me dejes un gran like y una suscripción para ayudarme a crecer este proyecto que es tu canal Chochueno. Pues muy bien mis amigos, pues prácticamente aquí tenemos lo que es este calentador eléctrico. Lo que vamos a encontrar aquí es este orificio en donde va a estar instalada la válvula de presión acorde al fabricante a partir del modelo de 20 galones. Esta válvula ya viene incluida, y por aquí, como nos muestran las etiquetas, vamos a tener la salida de agua caliente y la entrada de agua fría. Esta instalación la vamos a realizar con tubo PPT, en este caso es el del color verde, o de igual manera conocido por otras marcas como tubo plus. El sentido es de que esa instalación va a ser termofusionada, y por este lado tenemos lo correspondiente a la instalación eléctrica. Podemos ver que aquí tenemos nuestra terminal de tierra, y de este otro lado tenemos nuestros alambres de calibre 12 para conectar la línea 1 y línea 2, ya que como les había comentado, este calentador eléctrico trabaja a 220 voltios de corriente alterna bifásica. Por ahora lo que voy a hacer es presentarlo en la pared. Prácticamente se va a instalar en esta parte, en la parte superior, por lo cual voy a colocar aquí unos soportes para poder montar el calentador, y una vez ya en su lugar empezamos a hacer lo correspondiente a la parte hidráulica. Así que vamos a comenzar. Aquí tenemos prácticamente las tomas de agua de la casa. Lado derecho frío, lado izquierdo caliente. La toma de agua fría va de este lado, pero de acuerdo a lo que nos dice el fabricante en su manual, la salida de agua tanto fría como caliente debe llevar una tuerca unión para, en el caso de requerir quitar el equipo, se desenrosca y poderlo sacar. Y pues bueno, del lado del agua caliente solamente su tuerca unión y su bajada a la llave de agua caliente. En la parte del agua fría, de acuerdo al manual, lleva una trampa de agua para evitar que, si en algún momento deja de haber suministro de agua por parte del proveedor de la red, esa trampa de agua va a evitar que nuestro calentador se quede sin agua. Pero en este caso lo que voy a realizar yo es poner una válvula check. Voy a poner aquí una válvula esfera, posteriormente una válvula check, para después tener una T, en donde vamos a tener la salida de agua para poder drenar el calentador, y de ahí de igual manera poder cerrar esa llave y de ahí poder llenar nuestro calentador de agua fría. La verdad es de que se dice muy fácil, no les voy a mentir, va a ser la primera vez que voy a trabajar el material termofusionable, así que vamos a ver qué tal nos va de la teoría a la práctica. Cuando realice esas conexión hidráulica se los muestro cómo va quedando. Y de igual manera, antes sin olvidarme, de este lado va la válvula check. Si esta instalación fuese el agua suministrada a través de tinaco, tendría que haber un jarro de aire que llegara hasta la parte de arriba, pero como es presión de la línea de agua de la calle, va a llevar una válvula check para que si llegase a haber sobrecalentamiento o sobrepresión dentro del calentador, esta va a tener una salida hacia el piso para poder liberar esa presión acumulada durante su funcionamiento. Ahora sí, vamos a la práctica y a ver cómo nos sale esta parte hidráulica.
Pues así es como va quedando, mis amigos. No me percaté que me quedé sin batería y por estar realmente metido en lo que son las fusiones y hacer el arreglo de la tubería, pues se me fue el rato y no me percaté. Pero bueno, prácticamente está así. La línea de agua fría ya está habilitada, solamente que nuestra llave de paso está cerrada. Aquí, en vez de poner la trampa de agua que marca el manual, pues lo que puse yo fue una válvula check para que posteriormente, con la presión de agua fría, llegue por aquí. Tenemos la válvula de drenado que marca el manual, realmente siempre va a estar cerrada, así que el agua fría va a llegar aquí y va a entrar a la parte de nuestro boiler correspondiente al agua fría. Posteriormente, la teoría dice que a través de una resistencia la temperatura del mismo se va a elevar para ser suministrada nuestra instalación hogar con agua caliente. La trampa de agua o la válvula check es muy importante, ya que si la casa se llegase a quedar sin suministro de agua, el boiler no se va a vaciar, ya que si la llave de agua caliente se abre, el agua se va a quedar aquí almacenada a no haber presión que la mueva, y gracias a la válvula check y su solo sentido, que es hacia donde está apuntando mi dedo, va a impedir que se vacíe el agua del interior de nuestro boiler por la línea de agua fría. De igual manera tenemos nuestra válvula de drenado. Si esta la abrimos, vamos a poder nosotros vaciar o drenar nuestro boiler a través de esta válvula. Solamente le puse rosca aquí de 3/4 por si requiero ponerle una manguera o algo por el estilo para depositar esa agua en un recipiente. Y pues nada, mis amigos, de ahí en fuera lo que corresponde sería la parte eléctrica. Como podemos ver, aquí tenemos alambre del calibre 12. Yo lo que he comprado es cable de uso rudo de 3x12, prácticamente va a ser la línea 1, línea 2 y tierra, para alimentarla a nuestro breaker que ya está preparado bifásico de 20 amperios. El calibre 12, de acuerdo al fabricante, de igual manera aguanta máximo 20 amperios. Nuestro breaker es de 20 amperios, acorde a lo que nos dice de igual manera el fabricante de este calentador eléctrico. Así que voy a proceder a realizar las conexiones de corriente alterna y en cuanto las tenga regreso con ustedes. Ya aquí en el tablero eléctrico, pues lo que tenemos es línea 1, línea 2. Tenemos aquí el cable que va al calentador eléctrico. Disculpen ustedes que lo haya colocado en el suelo, es que todavía no tengo definido por qué parte lo voy a pasar, pero ya necesitamos bañarnos. Pues ya está conectado en el tablero eléctrico el verde, tierra física, y tenemos aquí el negro que correspondería a la línea 1 y el blanco sería la línea 2 de nuestro circuito. Muy importante, ahorita está apagado. Y es que todavía no hemos drenado nuestro boiler eléctrico. Ya una vez estando aquí en el boiler eléctrico, vamos a entrar un poco. De igual manera, aquí se puede ver que el cable es de uso rudo. Está a la parte interna conectada la tierra física, la línea 1 y la línea 2. Originalmente tenía estos alambres. Para no hacer un empalme con este alambre, lo que hice fue removerlos para colocarlos directamente en las terminales de corriente alterna. Ahora sí, antes de encenderlo, tenemos que drenar para no quemar la resistencia, ya que esto suele pasar cuando el boiler no tiene agua y este se enciende, lo que provoca que se dañe. Así que vamos a ver qué tal nos salió este primer pinino en termofusionable. Me voy a acercar aquí para abrir la llave de agua caliente, ya está abierta, y voy a dejar pasar el agua fría. Se escucha cómo se está llenando y podemos ver que empieza a salir agua por la línea de agua caliente. Podemos ver que por nuestra línea de agua caliente ya está saliendo agua. Vamos a cerrarla. Y de igual manera, si nosotros abrimos la válvula de desfogue, se debe de ver que está saliendo agua por la parte inferior. Está saliendo agua por la parte inferior. De esta forma estamos seguros que nuestro calentador está completamente drenado. De la válvula de drenado coloqué esta caída hasta el suelo, ya que la teoría dice que si esta válvula se abre por el exceso de presión en el interior, va a salir agua y vapores realmente muy calientes, que si alguien llega a atravesar en ese momento puede salir gravemente lesionado. Así que he colocado esto para que caiga en el suelo, minimizando cualquier daño que esto pueda ocasionar. Muy importante, aquí en la parte interior tiene el termostato con opción a poder modificarle la temperatura. De acuerdo al manual, por default está configurado a 48 grados, esto para no ocasionar ningún daño a las personas que puedan tocar el agua a esa temperatura. Es opcional poder
incrementarla, pero acorde a la tabla que nos proporciona el mismo proveedor. Entre más alta la temperatura y si tiene contacto directo con la piel, podemos sufrir graves lesiones. Así que por ahora lo voy a dejar con la temperatura por default y voy a empezar a energizarlo para ver con el amperímetro la corriente de consumo de este calentador. Muy bien, voy a empezar a encenderlo. En teoría está encendido. Y la forma de verlo va a ser a través de nuestro amperímetro de gancho, midiendo la corriente alterna de cada una de las líneas. Podemos ver que en la línea 1 tenemos una corriente de 19.6 amperios y en la línea 2 tenemos otro tanto. Pues prácticamente al límite del breaker. Realmente es el breaker que el proveedor recomienda en el manual, de 20 amperios. Lo voy a estar monitoreando. Si es necesario reemplazarlo, lo hacemos por uno más grande, ya que está al límite para que este se dispare. Estamos midiendo ahora el voltaje. Tenemos 255 voltios de corriente alterna. Y pues nada, lo voy a estar monitoreando. Si hay alguna novedad, se los hago saber para ya concluir con este video. Pues listo, mis amigos, prácticamente media hora después podemos ver que automáticamente el boiler eléctrico ha cortado, haciendo su consumo a cero. Y de este lado, pues bueno, ya en las líneas calientes, haciendo uso del agua, se siente una temperatura bastante confortable, suficientemente elevada para tenerla que regularizar con agua fría para poder hacer uso de esa agua. Sin más, lo único que queda es colocar nuevamente el aislante que lleva aquí, su tapa, y habríamos concluido esta instalación de un boiler calentador de agua eléctrico y los primeros pininos termofusionables de su amigo Chochueno. Sin más, no me queda más que despedirme, deseándoles siempre lo mejor, y si esta información les ha gustado, les agradecería me dejen un gran like para seguir apoyando a crecer este proyecto que es su canal Chochueno. Hasta pronto.